Muy bien, buenos días. Aquí estamos hoy, un lunes 12 de octubre, eh, preparados para juntar y para sincronizar la experiencia de dos personas que, bueno, pues que coinciden y que caminan juntos en dirección que por lo menos en este momento de nuestras vidas pues van en esa misma dirección. Antes de empezar y de presentar a nuestra acompañante de hoy, Elena Pía Echevarría, quisiera que empezáramos con la canción que, bueno, pues que forma un poquito parte de nuestra historia y de nuestro bagaje como canal de YouTube. Vamos a ello. Cuido mis alas porque ellas me parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Me haré fuerte convirtiéndola en el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia, que abrir con una ganzúa. La costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a sonar viva y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verme. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta. Ya me falta el aire, hace tiempo que me falta. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, me haré fuerte convirtiéndola para el camino que me queda. Haré fuerte convirtiéndola motor para el camino que me queda. Para. Menuda letra, ¿eh? De letras como esta. Me encanta. Muy bien, pues buenos días otra vez. Ahora sí, ya dentro, grabándonos e intentando compartir este ratito con nada más y nada menos con Elena Pía Echevarría. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Elena. Estamos encantados de que participes en este pequeño canal, en este grupo de personas que, bueno, pues lideradas por un loco como yo, o simplemente guiadas o acompañadas, o en fin, pongamos puntos suspensivos a este proceso que llevo años haciendo. Intentamos compartir con más ciudadanos, con más personas, con más compañeros, con más hermanos, con más tantos sinónimos que podríamos poner, ¿no?, a la humanidad, compartir un poquito con ellos el proceso de este despertar, de esta toma de conciencia, de este reconocer tantas cosas que nos habitan, que nos traspasan
que nos mueven, a veces nos dirigen, que a veces nos hacen daño, que a veces nos hacen muy felices y que todas ellas forman parte de ese conglomerado de hilos que es nuestra red, que es, como dice Bert Hellinger, nuestra alma familiar, ¿verdad? Nuestra alma, él le llama alma, a ese conjunto de hilos que conforman, ¿no? Nuestro tejido, que gracias a ellos y sin ellos, sine qua non, no seríamos ni quienes somos ni podríamos ser y existir. Por lo tanto, ese reconocimiento ya inicial, ¿no? De poder decir, ostras, es que soy el último eslabón de un conglomerado de situaciones, de amor, de desamor, de fortuna, de infortunios, de todo lo vivido, de todo lo aprendido y de todas aquellas cosas que nos han dejado como un nudo en la red que nos advierte en el camino o que simplemente se nos pone ahí delante para poder madurar. Todo ello decidido, según mis creencias y las de este grupo, por nosotros, siendo responsables, nada de víctima, por favor, somos responsables y así lo creemos, que nos hemos decidido a encarnar en ese sistema porque necesitábamos ese caldo de cultivo, necesitábamos esos límites, necesitábamos este marco, como estamos tú y ahora, necesitábamos este marco para poder desarrollar justo aquello que nuestra alma, pues en este momento estaba necesitada de poder experimentar, vivir y poder trascender, ¿no? Poder ver qué aprendizaje había ahí escondido para nosotros. Entonces, bueno, en ese proceso de ir acompañando personas, de ir compartiendo desde marzo del 2020 a través del canal de YouTube de una manera gratuita todas esas luces y sombras que nos conforman, pues hemos creado este pequeño espacio que se llama Café con la Sombra. Que bueno, hoy pues en este Café con la Sombra, voilà mon café. Vamos a hacer un chinchín, Elena. Chin, Chinchín chin. por nuestras sombras y por nuestras luces. Ole. Bueno, y chin chin por poder verlas ambas como bondad, como parte del proceso y como necesarias para madurar y para crecer y para poder sacar de nosotros lo mejor que llevamos dentro. Entonces, en ese proceso, pues hoy es el Café con la Sombra número 10. Llevamos 10 ya cafés y anteriormente en otro formato que hemos ido haciendo en grupo hasta ahora, cita con la sombra. Nos citábamos con un montón de personas y de una manera gratuita pues compartíamos aquí en las redes todo ese proceso como para cada uno de nosotros pues desde un ángulo, desde una esquina, desde algún lugar de la vida, alguna herramienta de crecimiento personal y todas estas cosas que ya tenemos en el abasto, nos han ayudado a integrar la sombra y a verla con una mirada amplia, positiva, y a poderla incluir en nuestro corazón y ver qué tesoro, como buena des, qué tesoro tenía esa sombra guardándonos y cómo podíamos recuperar ese tesoro y, por supuesto, usarlo para esta travesía, ¿no? Para este itinerario que es nuestro proceso vital, la encarnación en la que hemos decidido tú y yo vivir. Así que bienvenida Elena. Muchas Gracias, gracias Ángel. Un por gustazo. aceptar la invitación. Si te parece, antes de nada voy a compartir pantalla para que la gente un poco te conozca, que ya hay mucha gente que te conoce, obviamente, pero yo tengo la ilusión de poder hacerlo desde nuestro pequeño espacio. Entonces, bueno, estos somos nosotros, apetece, agentes promotores de la transformación de la conciencia. Fíjate, en un año como este, somos tan atrevidos y tan osados que decir que nos apetece el 2020, apetece 2020. Apetece y a propósito de tú conmigo. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar. Es una buena idea. Agentes promotores de la transformación de la conciencia. Sí, en ese
camino pues estamos intentando compartir, ¿no? Compartir con la gente cómo nuestra consciencia, nuestro darnos cuenta, nuestro reconocer nuestra capacidad interna se ha ido transformando y cómo eso vale la pena compartirlo con los demás y promover que todos los demás también comiencen o si ya han comenzado, pues que continúen ese proceso. Entonces, bueno, pues eso somos nosotros y esto era lo que hicimos para promocionar este encuentro de hoy. A ver si va, sí. Nuestra Una carretera. Ángel. Sí, sí. Sí. Y la frase que se ha quedado un poco cortada, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Elena? Sí, El hilo que separa... Qué estrecho es, qué fino es el hilo que separa la oportunidad del infortunio. Así es. Y así vamos a ver hoy. Ahora estamos en un infortunio colectivo, personal, siempre estamos en subidas y bajadas, pero ahora colectivo el infortunio es mundial. Entonces la oportunidad también está a full. Si sabemos ambas cosas, así es. Hay que saber focalizar donde tenemos que mirar bien. Pues sí, y además... Ay, bueno, que se repite. Y además, a ver si puedo... Esto, bueno, quería compartir un poco. Este es tu logo. Esta es una foto tuya que tienes en, no sé, en Facebook, quizá. O sí, de en hace bastantes años, como podéis comprobar. Muy bien. Pero bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo siempre digo, cuando también mis amigos y yo nos miramos con ese puente de los años que van sucediendo, que donde hubo fuego siempre quedan cenizas, ¿eh? Tenemos ahí toda nuestra fuerza interior, más fuerte que nunca. Y un logo muy bonito, por cierto, ¿eh? Me encanta que el cerebro, que esa capacidad de la conciencia esté el árbol y esté la transformación, la música y tantas cosas bonitas que has usado en tu logo. Me gusta mucho las raíces ahí, sí. Y bueno, pues esta es un poco tu presentación, que eres Elena Pía Echevarría. Como tú misma dices, te gusta denominarte una persona común, que desde pequeña sentiste la conexión con lo trascendente, la mente humana y el aspecto más abstracto, ¿no? Como seres humanos. Por propio proceso personal, espera porque es que tengo ahí la barra y me está ahora. Gracias a una de esas llamadas enfermedades raras, la vida te ha dado la oportunidad de adentrarte en multitud de metodologías, terapias y medicinas alternativas desde hace 25 años. Y que, por supuesto, tal y como me ocurre a mí, que en eso coincidimos 100%, las que más te han ayudado, la que más ha resonado con tu interior ha sido las constelaciones familiares y la biodescodificación. Hablaremos de ello porque ambas me parecen, bueno, una maravilla de nuestra época, como estos seres tan excepcionales, Hammer y Hellinger, han sido capaces de poner al abasto tan gran descubrimiento. Desde el 2015 desarrollas en autorreferencia la ley de la lógica global convergente. Luego nos explicarás un poquito esta visión. En 2003 y 2004 te inicias, ¿no? en facilitadora de constelaciones familiares con, me vas a perdonar porque no sé pronunciar. Svagito Liebermaster, sí. Después Stefan Hausner. Muy bien. Y continúas con Brigitte Champetier de Ribes, que es la que ha compartido ahora con todo el mundo las nuevas constelaciones familiares. Así es. Correcto. En el 2015 y 2016 te formaste en biodescodificación con Óscar Hurtado, de una escuela que se llama Lazos al Mundo. Luego otra técnica que usas desde el 2016 con Peter González es Psyche-K. Psyche, exacto. Poderosa herramienta para transformar las creencias más arraigadas a nuestro subconsciente. Como siempre, mirando ahí, mirando en el Hades y sacando tesoritos que llevamos escondidos. Llevas contigo muchos años de facilitar constelaciones y evidenciar, por experiencia propia, la transformación tan poderosa que ejercen sobre las personas y los sistemas familiares. Ahí está nuestro tesoro en la experiencia. Muy bien, aquí vamos a poner esto, que se vea tu teléfono, tu email y tu página web
para que quien quiera pueda contactar contigo y solicitarte, si es su deseo o su necesidad, alguna cita o algún apoyo. Pues muchísimas gracias, Elena. Un momento, a ver si soy capaz de dejar de compartir por esta riqueza que vas a compartir con nosotros ya de antemano. Muy bien, pues vamos allá. ¿Qué te parece si vamos adentrándonos en esa A sombra mí colectiva? hay tantas cosas que has dicho que me han inspirado y que me han removido que no sé por dónde empezar, así que Pues a por el ver. principio. Empieza por la primera. A ver, has hablado de alma y sobre todo, a mí cuando digo alma es no olvidarnos. Hubo un místico persa en el siglo XIX que decía que cada época tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. Entonces, en esa aspiración particular que tiene cada una de nuestra alma antes de encarnarse, y a propósito de la sombra, que es un poco la piedra angular sobre la que gira todo este desarrollo tuyo, la sombra es maravillosa, es imprescindible y es nuestro mayor tesoro, porque de la perfección ya venimos. O sea, antes de vehicularnos en este vehículo físico y en este espacio-tiempo, veníamos de la perfección. Entonces, es a través del error y de la sombra que cada una de nuestras almas eh, puede tomar conciencia, porque cuando está con la unidad de lo divino, donde todo es uno y todo es perfecto, pregunta con respuesta, yin con yang, espacio, tiempo, ahí como todo está apegotonado, como cuando un globo se rompe, ahí es difícil tomar conciencia de dónde está mi identidad, dónde empieza el otro, qué es sentirse o percibirse separado. Y claro, cómo está siendo uno con la divinidad, uno puede tomar conciencia de que es divino. Necesita esa falsa ilusión de sentirse falsamente separado para ahí decir otra de las cosas que has dicho, responsabilidad, ¿no? Estar en el adulto responsable, y desde el adulto responsable tenemos en potencia todos los atributos divinos. ¿Por qué? Porque somos fractales de la fuente. Se nos ha dicho que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, siempre y cuando estemos en el adulto responsable. Desde el adulto responsable podemos ejercitar eso que traemos en potencia, que es mi capacidad de generar, mi capacidad de crear, de imaginar, de compartir. ¿Por qué? Porque desde la víctima y niño es lo mismo, desde la víctima no tenemos ninguna fuerza. Desde la víctima estamos al albur de lo que los grandes hagan con nosotros. Y ahí no hay ninguna divinidad. Es solo poniéndonos en ese punto cero del adulto que se mantiene en una conquista eterna entre su estado niño y su estado padre. El estado padre es el que juzga, el que critica, el estado niño el que se siente víctima y que ante todo necesita no sentirse culpable para que le quieran. Ahí en ese medio tiene que estar el adulto negociando permanentemente y decidiendo él. Y bueno, es por eso que estamos en un planeta que, Ángel, ¿cómo se llama el planeta en el que hemos encarnado? Tierra, Gaia, tiene tantos nombres, ¿verdad? Erra. Erra. Sí. Si no erramos, ¿para qué venimos ¿Para qué aquí? venimos aquí? Pues nos vamos a Marte Muy o bien, donde... sí, sí. Entonces, si ya estamos en tierra, tenemos ya no el permiso, tenemos el derecho y la obligación de errar, porque si no, nos podemos mantener Claro, eternamente inocentes y buenos, pero el alma de en un niño crecimiento, claro. puede ser muy blanca, pero no está evolucionada. Ujú. Solo puede evolucionar el alma de alguien que tiene mucha culpa y que, como decía tu chica en la canción, decía, voy a transformar todo esto en motor, ¿no?
Eso es. Pues Sí. ahí un Qué poco potente, ¿eh? Qué potente. Sí. utilizar nuestra culpa y nuestras trampas de nuestro sistema para expandir conciencia. Mm. Y bueno, córtame y pregúntame porque yo me desparramo Ah, yo y también, somos iguales, qué bien. voy a beber un poquito de café. A ver. Sí, la otra decía, sí, el motor para el camino que me queda, así es, sí, sí. Ujú, Para el camino que me queda, todo eso se convierte en combustible. Nosotros usamos mucho en este grupo, a mí me ha encantado desde que conocí un poquito la astrología de una manera más profunda, más arquetípica, más psicológica, más, pues sí, así, desde el arquetipo, ¿no? Desde la evolución, la astrología evolutiva, humanista. Y nosotros usamos mucho pues el arquetipo de Plutón, ¿no? Plutón como un planeta más pequeño, pero con la fuerza más potente, ¿no? Es como una bomba atómica, esa energía ujú, plutoniana es así, el arquetipo es así. Es como una capacidad que cuando es liberada tiene la fuerza para transformar cosas que de otra manera sería imposible transformar. Entonces yo también por experiencia propia, igual que te ha pasado a ti, en mi caso no fue una enfermedad rara, en mi caso fue un proceso, pues bueno, de juventud, un proceso de adicción a las drogas y bueno, pues después de las constelaciones y todo lo que he ido viviendo, de darme cuenta, ¿no? Como no había podido tomar a papá, y en ese no poder tomar a papá, pues tomé otras cosas. Y en esas otras cosas, pues ujú. sucedieron cosas, inevitablemente. Entonces, en ese tomar otras cosas conlleva también una serie de desgastes energéticos así añadido, ¿no? Problemas de salud y todo esto. Y en ese proceso, pues después, eso fue hasta los 28 años, a los 28 años ahora tengo 56, con lo cual ya llevo la mitad de mi vida entera desde ese otro lado, el que ha visto la luz. Desde ahí experimentar, ¿no? Cómo pues ese Hades, esa oscuridad, ese Plutón integrado, en el proceso en el que fue integrado, me dio la fuerza, la energía, yo solo, por supuesto, acompañado, ¿no? Pero solo para resucitar, para salir, para experimentar, para abrir mi conciencia, para comprender, para integrar todas aquellas cosas que se habían quedado desintegradas. Entonces, ese fue mi Plutón, ese fue mi momento donde se reventó y esa energía que salió disparada de ahí fue la que me sacó, Ujú, evidentemente. Entonces, por eso te digo que sí, que nosotros usamos mucho ese arquetipo, porque la mente también necesita arquetipos para ir comprendiendo mejor, ¿verdad? Las ujú. cosas que nos suceden y para pues, poder delimitar, ¿no? Tener así como unos catálogos que nos ayuden a ir integrando. Lo demás, pues bueno, pues nombres y catálogos y etiquetas, pero es importante que sí, que el arquetipo lo podamos comprender, comprender qué es la sombra, comprender qué se esconde detrás de esa sombra, comprender que hay siempre hay una energía ahí nuestra, esperando para poder darnos la plenitud que estamos buscando. Y estamos buscándola en lugares, como decía San Agustín, buscando fuera, cuando realmente está dentro. Entonces, bueno, pues todo es el proceso de la espiritualidad, que yo lo tengo también como bastante integrado, e intento desde ahí ir descubriendo, ¿no? Todos esos matices. Pues me gustaría también que habláramos un poquito de las nuevas constelaciones, ya que te tenemos hoy aquí, Ujú, que has ujú, trabajado tanto y tanto tiempo, ¿no? Todo ese proceso nuevo. Yo conozco las constelaciones desde Bert Hellinger, ¿no? No lo he conocido a él en persona. Yo me he formado un poquito con alguien que ha sido discípula de él y luego pues soy muy autodidacta y yo sigo mis procesos de aprendizaje y de evolución de una manera también así, autodidacta. Soy el eterno rebelde que le gusta hacer las cosas a su manera. Entonces, pues bueno, ese soy yo. Y en ese proceso, pues conocí a Bert Hellinger hace 6, 7 años más o menos y fue enamoramiento a primera vista. Fue una crisis muy potente la que produjo en mí su método, su fuerza, su luz y a la misma vez, había conocido a Hammer. Entonces fue como un proceso de revelación. Para mí ambos son la revelación
del espíritu que, como dice Hegel, ¿no? Nos va poniendo a lo largo de la historia a todos esa misma luz, y hay quien lo coge, lo transmite, y hay quien no, pero está para todos. Pues es que me lo has puesto a huevo, Ángel, porque mira, Muy bien. sí. Me encanta. Mira, has dicho Hammer y Hellinger. Hammer y Hellinger son dos personajes que han sido necesarios para la transición entre la antigua era de Piscis, que está terminando, y la nueva era de Acuario, que está comenzando. Han estado a caballo porque necesitaban asentar, ¿qué cosa? Hammer, ahí por los años 60, 50, plasmó lo que siempre había existido, pero en un concepto ya, que es los 4 niveles de supervivencia, del desarrollo de toda la biología desde el inicio de la vida en la Tierra con la primera ameba. Y ahí es lo que se ha evolucionado como el plano físico, ¿no? Que sería el plano 1, el que necesito que desde fuera se me dé el aire y se me dé el nutriente que necesito. El plano 2, el emocional, que sería la necesidad que tengo de protegerme o de que mi clan me proteja para sentirme seguro. El plano 3, que sería ese plano de la percepción, de la competitividad, mientras estamos hablando de supervivencia, de ser el mejor para poder darme a mí y a los míos lo mejor. Y el plano 4, que Hammer lo denomina como la sucesión del faltante. Vale, entonces hasta ahí, en estos 4 primeros niveles, tendríamos la concepción biológica del individuo como entidad biológica en esta tierra. Y desde ahí también estos 4 niveles estaría, el plano 1 se correspondería a mi plano de la realidad de los que son iguales a mí, mis hermanos, mis compañeros. En este plano 2 de la emocionalidad, del sentirme seguro, estarían mis padres. En el plano 3 de las creencias, de la percepción, estarían mis abuelos. Y en el plano 4 de la sustitución del faltante, de lo que es el diseño de lo que mi clan se identifica y estipula que es, ahí llegaría hasta mis bisabuelos. Todo eso es lo que en un primer momento de las constelaciones, de su evolución y desarrollo, abarcaban las constelaciones. Trabajarme a mí, a mis padres, a mis traumas y a mi transgeneracional. Con todas esas sombras, esas trampas, como les llamaba Jodorowsky, ¿no? Las trampas del árbol genealógico. Vale, ahora estamos iniciando la nueva era de Acuario, estamos a caballo entre una y otra, pero además estamos tomando conciencia de que somos algo más que presente y pasado y vehículos biológicos. Además, ahora, además de ese plano 4, nos damos cuenta de que también al ser seres interdimensionales, pertenecemos simultáneamente a planos de existencia simultánea a estas 4 que quizá tenemos más conciencia. Somos seres interdimensionales y que nuestro origen, aunque aquí hemos aparecido en un plano 1 físico y biológico, como dejaos caer, ¿no? Venimos de unas dimensiones más abstractas, más sutiles, donde además del propósito que tiene para nosotros nuestro clan y nuestros padres, nuestro alma individual tiene un propósito singular. Entonces, como alma tenemos una aspiración particular, pero como frutos de un árbol, de un sistema familiar, tenemos un destino colectivo. Es como hacer malabares con los dos. El conseguir descubrir cuál es el propósito de mi alma como ser trascendente que viene del plano de la unión con la fuente y que utiliza el vehículo, la estructura que le da un clan y la capacidad de vehicularse que le dan unos padres, y en ese entramado en el que ya empezamos a densificarnos
y hasta que nos hacemos biológicos, vamos a tener también una misión como elemento que pertenece a ese colectivo de clan y de época y de tiempo. Entonces, nuestro destino es colectivo en la medida en que nuestro árbol espera de nosotros algo, que reparemos, que sanemos, que pongamos luz, que tomemos conciencia, pero en la medida en que hacemos esas faenas, tenemos que saber que esas faenas es una excusa, es algo colateral de lo que es el propósito de mi alma, que es singular. Y es ahí donde entrarían las nuevas constelaciones familiares. No solamente se trabaja mi presente y mi pasado, sino lo cuántico. Si ahora la física está demostrando que todo existe en forma de partícula y de onda, nuestra onda, nuestro yo cuántico, nuestro alma, nuestros planos incluso más superiores, ¿cómo podemos incluirlos también con las nuevas constelaciones cuánticas, donde no solo se trabaja el pasado, sino también podemos activar la anticipación de nuestro mejor futuro? Uf. Nada más y nada menos, madre mía. Mejor explicado imposible. Sí, fíjate, yo estoy últimamente escuchando a Daniel Gambarte, que me imagino que conocerás, ¿no? Es un argentino. ¿Cómo se Y llama, Daniel Gambarte. Voy a apuntarlo. Sí, cuenta, dime. Él es biodescodificador allí en Argentina. Bueno, yo digo Argentina, igual es Uruguay, porque yo siempre me lío con ellos, pero Pues bueno, no vayas a me perdonarán, seguro. Garman, Creo, Gambarte, con G, Gambarte. No sé si es doble T, porque como son la mayoría de origen italiano. Entonces, Gambarte. Sí, él siempre, bueno, yo lo sigo por YouTube y él explica muy bien, tiene esa capacidad de poder explicar todos los procesos biológicos, ¿no? Como Hammer nos dio esa herramienta tan poderosa, y luego las escuelas de biodescodificación, como han ido sacando desde allí y unificándose con las constelaciones, como estamos viendo, también con lo que tú nos compartes, ¿no? Como todo se va uniendo, todo va cogiendo como un puzzle, una imagen que tú dices, impresionante, impresionante. A mí eso me encanta, por esa capacidad de poder unir todo, ¿no? Todos los hilos para poder ver el tapiz, me parece un don maravilloso. Yo me encanta, y cuando oigo a alguien decirme, es que tú tienes la capacidad de hacer, y yo digo, oye, ojalá sea verdad, porque me parece uno de los dones más hermosos que se pueden compartir en este plano. Entonces, bueno, escuchándolo a él, siempre descubro, ¿no? Como pues esos procesos biológicos que hemos, como tú dices, ¿no? Que nos hemos encarnado en un clan, nos hemos encarnado en un árbol que tiene unos programas. Puede ser uno, puede ser varios, porque de papá y de mamá y todo esto. Y todo eso es lo que me ha configurado, ¿no? Como persona que soy. Y entre esos programas... Es un poco el micrófono porque cuando te mueves hace ruido con la ropa y ahí. Gracias. ¿Así mejor? Así mejor, vale. Entonces, pues en esos programas que nosotros hemos decidido, en ese caldo de cultivo que es denso, del que no me puedo salir, que yo he decidido encarnarme para poder experimentar como alma dentro de mi vocación, de mi misión álmica, yo he decidido pasar por esa encarnación, pasar por esa densidad de ese programa, porque seguramente en esa experiencia de vivir dentro de este marco, de este límite que es tan denso, tan duro, a veces que nos ha hecho sufrir tanto. Yo veo el proceso de mi vida en 56 años y veo con un proceso de desdensificación a más transparencia. Cómo nos vamos desdensificando, no sé si me lo invento la palabra, o vamos saliendo de la densidad a un poquito más de transparencia, ¿no? Que ni muchísimo menos he llegado yo a mucha transparencia, pero que sí que veo el proceso, lo experimento en mí. Experimento la densidad de cuando tenía 21 años, estaba hasta aquí en la movida valenciana y la ruta del bacalao, a cómo ahora después todo el proceso me he ido soltando programas y soltando procesos, y cómo eso encarnado, qué significa en mí, ¿no? Cómo me comprendo, cómo me entiendo, cómo me vivo a mí mismo, cómo me siento, cómo me expreso. Entonces, ese proceso de salir de esa densidad, a ir poco a poco, tomando conciencia de ella. Entonces, bueno,
en ese proceso entiendo que, como dice Daniel Gambarte, ¿no? Que hemos recibido esos programas, dentro de esos programas, que bien, pues quien tiene el hígado más tal, o los riñones, o todos los procesos de la biodescodificación, cómo te van mostrando, ¿no? ¿Qué programa es el que aquí te configura, que es con el que tú estás leyendo la vida, ¿no? Y cómo además a través de ese programa tú estás atrayendo también personas en esa misma relación, porque ese es el programa que te ha configurado y el que tú estás desarrollando para aprender, para experimentar esto y ver qué hay ahí que tu alma necesitaba. Entonces, en ese proceso, pues yo lo veo tan claro con las constelaciones, que lo veo clarísimo, ¿no? Veo como en nuestros ancestros, pues han dejado, espera, que me he dejado un punto que me parece importante para esto que quiero decir. El punto de lo que es en sí, cuando Hammer decía que cuando las personas vivimos en soledad, un golpe inesperado, ¿verdad? Cuando vivimos que no somos capaces de expresar, que es algo que nos sobrepasa, eso se queda condensado y es lo que configura después ese golpe, ese shock emocional que luego pues, se va a ver en el cerebro, en el Los circulito. focos. Sí. Exacto. Y como luego desde ahí, desde el cerebro, pues va a ser enviado al órgano, que es el que está unido a esa parte del cerebro, sea los 3 o 4 cerebros que ya tenemos, ¿no? Desde lo más prehistórico al lóbulo frontal. Pues en ese proceso, eso vivido de manera inesperada, de manera un shock y no compartido, vivido en silencio, en Y sin soledad, solución. sin encontrar una capacidad de solucionar, eso luego se va a transformar en un proceso que es de salvación, pero que nosotros vamos a leer y mal interpretar como enfermedad, cuando en realidad es un proceso que nos va a salvar, porque nos va a poner en marcha un programa que ya llevamos como seres humanos. Fíjate qué bonito esto de la biodescodificación de Hammer, que yo a veces digo, es que los médicos científicos a veces les cogería así de la sola medida, pero tío, ¿cómo quieres ser más listo tú que la naturaleza humana? ¿Eh? ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia la vuestra! Querer saber más que la propia naturaleza humana que lleva millones de años ya desarrollando cómo salvarnos. ¿Cómo salvarnos? Entonces, bueno, en ese proceso entiendo, fíjate, el link que yo hago con las constelaciones, que igual que en la naturaleza del sistema que soy yo, sucede este link, sucede este golpe, que cuando se vive de una manera inesperada algo, se queda grabado ahí, ese shock emocional, que no soy capaz de resolver. En mi sistema árbol, en mi sistema familiar, es lo mismo, porque la ley de sistemas es para todo igual. Por lo tanto, en ese sistema en el que yo he decidido entrar, para vivir esto, porque mi alma necesita esa experiencia, como tú decías al principio, de poder desde la unidad, poder salir de ahí para poder entender este aspecto de la unidad que no sé vivir si no me salgo de ella, porque no puedo vivir de otra manera. Si he nacido en un árbol de carencia, lo que he venido a desarrollar aquí es la abundancia, sí o sí. Como cuando la violencia y la paz. Es lo mismo. Si yo decido encarnarme aquí, cuyo programa reina ese dolor tan terrible que es la agresividad, la violencia, el maltrato, todo esto, es porque mi alma necesita recordar la paz. Solo en este formato puedo decidir esto no soy yo. Evidentemente, ahí ese link para mí es gloria bendita, porque entiendo, como tú estás diciendo, ¿no? Lo importante que han sido ambos coetáneos y además que nacieron en el mismo, no me sale el nombre, en el mismo país, que han vivido experiencias pues muy dispares y no sé cuántos años se llevaban, pero que de alguna manera han recibido un fogonazo tan fuerte de luz, donde poder transmitir al precio que les ha costado, ¿eh? Ojo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ojo, qué Hasta dentro. experiencia más dura la de Suele ser Hammer. que cuando hay nuevas verdades que se dan como al colectivo humano y que rompen con lo anterior, se ha visto que siempre pasa al mínimo 50 años hasta que son reconocidos. Y ambos fueron rechazados dentro del ortodoxo, tanto, bueno, ya lo sabemos, tanto Hammer como Hellinger también.
Sí, sí, Y al precio familiar, que Hammer le sí, sí, costó un hijo. O sea, quiero decir, que fue la muerte de su hijo la que promueve, la que inicia ese movimiento, ¿no? sí. Que fuerte. Y luego lo mal que lo trataron y cómo lo Y despreciaron, lo humillaron. Y... y date cuenta de que él, cuando empieza a tener estas revelaciones por la noche de todos de todo su método, ¿no? Y de los de diferentes planos de supervivencia y todo esto, él decía que era su hijo Dirk quien en sueños se le presentaba Mm, y le iba iluminando todo este saber. sí. Claro, visto en retro nos damos cuenta de que Mm, era su doble cuántico, su estado de onda, el ujú, que le iba dando toda esta información. Pero claro, aún esa ley del desdoblamiento de los tiempos, que esa ya la desarrollaría un francés mm, un poquito más tarde, Garnier Mallet, eh, el que nos decía que por la noche, en nuestro estado REM, en ese sueño paradoxal de 110 minutos, dependiendo de cuál era nuestra condición, ¿no? De estar en paz, de estar tranquilos y de vincularnos de manera consciente con este doble cuántico, se nos filtraban de planos superiores cosas nuevas. Porque date cuenta, Ángel, que si no tenemos activo esos planos interdimensionales que están fuera del tiempo y el espacio, ¿de dónde vendrían las novedades al planeta mm. Tierra? Si lo único que conoceríamos es infinitas combinaciones, pero de más de lo De lo mismo del mismo. pasado. Ujú, así Eh, es. entonces, Hammer, yo creo que lo que hacía era conectarse con este doble cuántico y le iba filtrando toda la nueva sabiduría. Él decía que era su hijo Dirk. Bueno, vale, sirvió igual, ¿no?, a la Mm, humanidad. Pero luego, por eso, la siguiente escala de Hammer y Hellinger es Garnier Mallet, cuando nos habla del desdoblamiento del tiempo, de nuestro doble cuántico. Entonces ahí ya la escalera se va haciendo un poco más compleja. De los 4 niveles que explicó Hammer y cómo, dependiendo ese shock biológico, ¿no?, ese trauma, con qué plano estaba identificado, nos iba a dar una enfermedad que tuviera que ver con la supervivencia de un órgano vital o un sí, síntoma en la la piel de piel. protección, pero luego es Garnier el que dice, este plano 4 está relacionado no con la sustitución del faltante porque yo necesito dejar un nuevo miembro para la especie, que también, pero también coincide con es que mi faltante, esa carencia, ese sentirme solo, también lo puedo completar cuando me vinculo con mi plano 4, que es mi yo superior. Y desde donde ahí cada noche y también durante el día a través de mi intuición, Ujú. es donde se me filtra a mí y a todos, todas las nuevas ideas, lo que aún no está en este espacio-tiempo, pero que nos viene de fuera del tiempo. Mm. Bueno, una rayada maravillosa. A mí me gusta mucho, fíjate, en astrología eso está vinculado con Urano. Mm. Urano es la octava superior de Mercurio. Mercurio es el pensamiento, es la comunicación, es todo este proceso, ¿verdad? De todo lo que el ejercicio, ¿no? De la mente, del pensar, todo lo que hemos sacado es el mensajero de los dioses, ¿no? El arquetipo, ¿no? De comunicar todas aquellas ideas, todo el proceso de la razón, el proceso del pensamiento. Yo soy muy mercurial, pues soy Géminis. Y Urano, que se descubrió mucho después, que coincidió justo con toda la revolución tecnológica y con todo esto. Y entonces es eso, es de donde vienen las nuevas ideas, es de Claro, donde descargamos de la nube, claro, es de donde se descarga todo este proceso de información que viene a alimentar, a crecer, a desarrollar, a proporcionar todas las herramientas que necesitamos a nivel mente, tecnología, creación, etcétera, etcétera, para evolucionar. Entonces, justo claro. está todo Mm. tan bonito, tan bellamente unido. Es bello, es Sí, bello. sí. Cuando puedes darte cuenta, es bello. Antes también me ha gustado cuando hablabas del concepto de que nos tenemos que venir a lo denso y donde
nos damos cuenta de que estamos limitados desde nuestra propia biología a los límites de cada uno. Pero es que también es gracias a esos límites donde podemos descubrir cuál es nuestro alcance. Porque si, como tú has dicho, no hubiera un marco de referencia, no hubiera unos límites, no podríamos saber hasta dónde alcanzaríamos desde ahí. Entonces, los nuevos alcances son propiciados porque previamente hay límite. Así es, no hay más remedio. Salir de la zona de confort, salir de ese límite Claro, inicial, investigar, claro. ¿Y hasta atreverse, dónde alcanzo? ¿Hasta dónde hasta alcanzaré? dónde llego, hasta Pero para dónde eso tengo llego. que tener un punto de apoyo, tengo que Exactamente. tener Una un límite, estructura, un marco, una estructura, ¿no? Que me así limita. es, Y desde exacto. ese límite decir, a ver hasta dónde llego. Entonces, Fíjate, pues desde ahí perdón, nada se convierte en ni infortunio, ni en mala suerte, ni todo lo contrario. Todo lo contrario, es una oportunidad. exacto. Por eso dicen que los ángeles les encantaría poder tener la oportunidad de hacer lo que podemos hacer nosotros, porque ellos pueden estar en un estado perfecto y saberlo todo, pero no tienen una estructura, una limitación, un campo de referencia desde donde el poder hacer. Solo nosotros, mientras estamos en este espacio-tiempo, podemos tener el lujo de ver hasta dónde alcanzamos, qué hacemos con esto, cómo lo gestionamos, cómo lo funcionalizamos. Eso solamente lo podemos hacer en esta tridimensionalidad, tan Sí. limitante y tan frustrante a veces. Sí, Sí, en espiritualidad, fíjate que es un poquito así, como Dios a través de nosotros, la divinidad, la fuente, llamémoslo, X, Y, Z, ha decidido encarnarse a través de nosotros para experimentar esa... experimentar y seguir expandiendo Exacto. conciencia, Sí, porque es como si el universo respirase. Todo el universo, todo lo creado, estuviera en continua expansión y contracción, como un latido. Entonces, para que si solamente se contrae, pues volvería a hacerse un agujero negro, exacto. implosionaría. Entonces, mientras aún este universo en el que estamos existe, es una contracción-expansión. Expansión. Y esa contracción-expansión es una respiración. Entonces, en la medida en que somos conciencia de lo divino, a través de tomar nosotros conciencia, contribuimos con la expansión de nuestra conciencia divina a esa respiración del universo, a que no se pare. Qué Entonces, metáfora es más como si a bonita. través de nosotros, Mm. seres con conciencia, contribuimos en una nanonésima parte a esa Pero expansión de tan la distribución del importante. universo. Así es. Además, el Sí. universo y la Tierra nos van a aprovechar de cualquier manera, tomemos conciencia o no, les Mm, vamos a servir igual. A la Tierra le servimos igual, si somos un árbol, le servimos igualmente como leña para el fuego que como un fruto súper dulce. mm. O sea, ella no se anda en contemplaciones. Es el adulto el que tiene que decidir que no, yo ya no puedo más que hacer leña de mí porque pobrecito, ya que... Pues vale, hacemos leña de ti, no hay ninguna contemplación. O dices, no, quiero dar un fruto sabroso, ¿no? Vale, pues también te deja, pero que no se va a andar con, como se decía en mi tierra, no se va a andar con chiquitas, pues de ti depende, ¿no? Quedarnos eternamente en el niño víctima y que además es pesadísimo para uno mismo y para los que te rodean, o decir, voy a aprovechar, ponerme en el adulto y utilizar el poquito libre albedrío que tenemos. Porque Porque cuando, en si verdad no dejamos, tenemos tanto. no, porque si nuestro destino es colectivo y estamos aquí para solucionar, reparar algo de mi sistema y aportar algo a mi colectivo, ¿dónde radica mi libre albedrío? Únicamente, solamente radica en elegir cómo, qué actitud voy a tener ante lo que me ha Ante tocado. esto. ¿Cómo vivirlo? Es el ¿Sabes? único libre albedrío que tenemos, el cómo lo Sí. vivimos. Esto es muy Si Víctor desde la angustia Frankl, o desde ¿eh? la víctima o desde el adulto responsable. Sí. Es ¿Qué, muy perdona? logoterapia, muy Sí. Víctor Frankl. Así es. Que Ujú. es la única libertad que Sí, sí, realmente tenemos y la única que nadie nos puede quitar. El cómo decido yo vivir las exactamente. cosas que vivo. El cómo. Así es. Fíjate que en espiritualidad yo Y para... Perdón, estabas diciendo algo. No, no.
Que en espiritualidad, que últimamente estoy oyendo un poquito a un señor que se llama Vicente Aya, que es experto en arameo y que ha traducido los evangelios de Jesús y además es musulmán. Y bueno, a mí me ha abierto también ventanas ahí muy bonitas, muy importantes. Y él compartía un poco como desde el arameo, como desde el evangelio más auténtico, ¿no? Desde cómo se expresaba Jesús de Nazaret, no como lo hemos después traducido al griego y al latín, que ya sabes que la cultura grecolatina venía toda esa experiencia de dualidad, de razón, de mente, que luego en la Edad Media pues ya, ¡boom!, ya el todo con la razón, ¿verdad? Pues bueno, antes él hablaba las lenguas semitas que no tenían ese aspecto dual grecolatino. Es otro concepto, son palabras que vienen como las cerezas, ¿no? En familia. Entonces tú usas una, pero debajo tiene toda esa capacidad de muchísimas posibilidades. A mí eso me ha encantado. Y compartía Vicente Aya, compartía, ¿no?, que la experiencia de cómo a través de nosotros Dios nos llevaba a un límite donde crecer ese límite, ¿no? Donde, a ver, a partir de aquí, ¿cómo experimento esa parte de Dios que todavía no había experimentado? ¿Hasta Fíjate, dónde alcanzo? exacto. A ver, un límite nuevo. Un límite nuevo. Esto ya estamos hablando de religiones semíticas. Y ahí ya teníamos esto, que es lo que ahora estamos compartiendo con las constelaciones cuánticas. ¿Cómo puedo ser capaz de experimentar algo más allá de esos 4 niveles que al principio estábamos experimentando? Y es que dices que, madre mía, el origen, la semilla, lo tenemos desde el principio de la historia. Luego, poco a poco, vamos abriendo, desenrollando el mapa y descubriendo cosas nuevas, pero las semillas ya estaban. Es impresionante. Es Incluso la impresionante. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mm, se corresponderían al plano 7, que es el plano de la fuente, mm. el plano 4, que es el plano de mi alma o doble cuántico, y el plano 1, que es el receptor que está aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sería 7, 4 y 1, los 3 personajes del desdoblamiento. Ahora ya estaría hablando desde la lógica global convergente, que Muy es el bien. siguiente paso que viene después de Hammer y Hellinger, Garnier Marlet con el desdoblamiento del tiempo y Alejandra Casado, esta argentina, que ha desarrollado la ley del desdoblamiento del tiempo, donde ya se contemplan, además de estas 4 primeras etapas o planos dimensionales, además desarrolla hasta el 10 planos, ¿no? Y hoy estamos en un 10. No, hoy es un 12, pero es tu café 10 con la sombra. Sí. El 10 con la sombra tiene el 1 y el 0, que es el código binario, ¿no?, de ceros y 1, 0, unos, sí. que es lo que ya está creado y que sería el 1, lo que ya es o lo que ya tengo, y el 0, lo que puede llegar a ser si me lo bajo. ¿Y qué tengo que hacer para bajarme ese 0? Creerme de verdad que soy generador, que soy creador. Y activar ese 0 también es muy importante y solo lo podemos activar desde el adulto. Activar el 0, porque si no, nos quedamos con lo que tenemos. Si tenemos algo, pues bien, si tenemos poco, pues unos desgraciados eternamente, como todo quizá mi sistema familiar. Pero si yo creo que además de tener o no tener, tengo ceros que puedo bajar, Posibilidades que puedo encarnar. posibilidades que puedo encarnar, activo mi 0 y ahí realmente soy un fractal de la divinidad. Y al igual que la divinidad, soy generador y soy creador. Pero nos han enseñado a contar mal, ya yo creo que desde las antiguas élites nos han enseñado a contar mal adrede, porque nos dijeron que este era el 1. Mentira, este es el 0. Y este es el primer que los bebés se llevan a la boca, porque dicen, yo esto me lo voy a comer. Y nos dijeron que este era el 1. No, este es el que señala. No, perdón, este es el 1, es el que señala que cuando somos pequeñitos y vamos a una tienda de pastelería o juguetes, Quiero decimos, ese. para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, ahí ya estamos. Pero como nos han anulado este, Sí. nos han dicho que este es el 1,
nos han mutilado la capacidad que ya venimos con ella de generar desde el no ser al tener. Así es. Qué impactante, ¿eh? Que podamos hoy poder bajar toda esa información, ¿eh? Poder bajar todo Sí, este sí. cero, Activar creérnoslo, nuestros ceros, activarlo. cero, cero, y que nuestra neurología se entere, cero, Ujú. cero, que ya venimos con el cero incorporado, ¿no? Nos chupamos el dedo porque ya queremos de ahí sacar algo, que ya venimos Debemos de manera... exprimir ese cero y a ver Sí, hasta pero dónde nos claro, puede llevar. Muy bien. claro, es nutrirnos de ese cero, del no ser al tener. Cero y uno, activar eso. Ujú. Y simplemente, porque claro, la neurología, mientras no tienen su estructura ni de colectivo, nada, pues uno, no, tenemos que crear ¿cómo se llamaba? Como la teoría del centésimo mono, ¿no? Tenemos que haya un mínimo colectivo humano que active ese cero. Una vez que haya un mínimo que ya lo haya activado, de una manera ya más natural y Ujú. sin esfuerzo pasará al resto, ¿no? Pero claro, les interesa mantenernos con el cero anulado. Ujú. Por eso ahora, en este momento en el que nos están filtrando tanto miedo, es lo que quieren, que Ujú. sigamos separados unos de otros porque se están dando cuenta Sí, que ya está habiendo un mínimo de población que está despertando en despertando. conciencia y que está activando este cero. Mm. Y no les interesa, no Muy les bien. interesa. Elena, fíjate porque yo quería que entráramos un poquito ahora en esa sombra colectiva. Llevamos una hora de grabación, entonces antes de que como ves, tú y yo podemos estar aquí toda la mañana y tan a gusto, ¿no? Como Santa Mónica y San Agustín. Ahí, ¿Quién horas y es quién? días. Bueno, los dos. Yo me Un- pido Pía, Vale. yo me pido San Francisco. Vale. Pues si te parece, entramos un poco en esa sombra colectiva. ¿Vale? Que era un poquito lo que quería yo que hoy, por supuesto, que hacía falta que pudiéramos compartir toda esta luz, porque fíjate que nosotros como agentes promotores de la transformación de la conciencia queremos estar ahí, queremos estar en ese grupo de personas que promueva, que acompañe, el que haya un mínimo de personas despiertas, que podamos bajar todo ese cero, encarnarlo y ayudar a que todo eso luego sea más fácil, ¿no? De expandir al resto. Esa es un poco la vocación de este grupo y de parte de la vocación de mi proceso vital, ¿no? Poder Mm. compartir como buen mercurial, poder llevar esta información. Fíjate que yo fui misionero además, tuve un tiempo sin hacer votos, pero ahí estuve como creyendo que un primer nivel básico de comprensión literal, creer que lo mío era llevar un mensaje de la divinidad de esa manera literal, ¿no? Pues como yo era capaz de entender en ese momento. Luego eso ha ido evolucionando, por supuesto. Pero sí, somos capaces todos de hacerlo y en ese proceso estamos de querer compartir con los demás esto, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece, Elena, en este momento, tal y como estabas ahora introduciendo tú, ¿no? El momento en el que estamos tan el que es, yo no voy a poner ningún sinónimo porque yo sí que no creo en la maldad del universo, ni creo en una pandemia global de esa manera. Voy a intentar no usar palabras raras para que luego YouTube no nos Sí, sí. lo Mm, censure. mm, Entonces, pues simplemente no lo vivo de la misma manera que, pues como se nos está, en las emisiones que vemos en los canales, se nos está intentando transmitir con ese gusanito que se va metiendo ahí en la cabeza, que va haciendo su función de generar miedo, 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 y que nos va amputando lo más esencial de nosotros, que es el amor. Entonces, bueno, como además llevamos instalados a Hammer y a Hellinger en la configuración, pues ya todo lo demás no me entra, porque no ha lugar, no ha lugar. Entonces, como no ha lugar, no hay filtro, pues lo siento mucho, pero no cala. Y fíjate, Entonces, a cuenta de todo este miedo, discúlpame Ángel, a sí, cuenta de todo este miedo, eh, todas las enfermedades que se estarán programando, claro. Y lo que va a eh, venir de ahí, ¿eh? cuyo origen está en el miedo, Sí, e incluso el miedo al respirar. El miedo al respirar, claro que claro. trae
enfermedades de claro. pulmón. Que ahí es donde quería yo que entráramos, como, Claro, como sombra colectiva, lo que estamos claro. viendo, cómo tiene que ver, ¿verdad?, con los Pues pulmones. va a haber muchas enfermedades de pulmón, que ya Sí, una de las del virus ataca los pulmones, pero sí. claro, el pulmón es el miedo al respirar. Miedo a la vida, miedo a la muerte. Metafóricamente, el cerebro, siempre que tú tengas algún tipo de miedo, lo va a derivar al pulmón, porque es exactamente, y más con este virus, miedo a respirar el virus. Claro, Entonces, se están ahora mismo gestando muchas claro. enfermedades de pulmón y de hígado, por el miedo a la La carencia y a la carencia, falta. claro, claro. Y el Imagínate, es que hígado, va que es unido. Que el va hígado unido, es ¿no? la despensa del Sí. organismo, entonces ahora toda esta gente que está con el miedo real, muchos, a quedarse Claro. sin trabajo, a no tener ingresos, va a hacer que proliferen los tumores en el hígado, que igual en un principio serán benignos, Mm. porque lo que está haciendo el hígado ante el miedo de quedarse sin reservas es Es almacenar, almacenar, y claro, entonces salen tumores. Pero claro. claro, si a ti Almacén de ya, nutrientes para la carencia que puede venir, que tú estás claro, pero diciendo, luego ¿viene carencia? ahí viene las enfermedades que son enfermedades por diagnóstico, Mm, en el sentido de que tú te dan un diagnóstico que te atemoriza, igual lo que no era acaba siendo. mm. Sí, sí, Mm, sí, sí. pero yo, El estrés que te produce ese síntoma te genera otro síntoma. claro, Y ahí claro, claro, vamos, así claro. es, sí, Claro, por así eso es. cuando incluso dicen la metástasis que suele haber tras un tumor en cualquier sistema, luego muchas veces dicen, no, ha tenido metástasis en los huesos. Mm, Los huesos representa al plano que Hammer es de la valorización, el mm, plano 3, sí. porque los huesos son los que nos La sostienen estructura, claro. y lo que nos da valor de caminar, de correr, de huir, de... Claro, cuando ya una persona entra en el tipo de cáncer que tiene, que sea, perdón, lo que ya va a traer ligado sí o sí es una desvalorización personal, porque ve que no puede hacer lo que hacía antes, entra en desvalorización, entra en el miedo a lo que está viviendo, entonces claro que pasa a los huesos. Pero yo más que hablar de quedarme en lo negativo de la Mm, sombra, sí, no, quiero no. ir a lo positivo. Hay que entrar ahí en la sombra. Y entrar en la Quiero ir a lo sombra es verle a positivo. luz, es verle a luz, pero claro, pero hay que entrar, hay Sí, que sí, primero cla- comprender qué está pasando. Ahora mismo, qué está viviendo a nivel global el colectivo. Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo. Se está manifestando esto. Esto no quiere decir que lo que se manifiesta sea algo creado o no creado. Yo no voy a entrar en teorías conspiratorias ni de ningún sí. tipo. La realidad es la que es y van a haber consecuencias de esa realidad, que es lo que después, como estábamos diciendo ahora, podremos ver. La realidad es esta, esto que estamos viendo, que aparece en nuestros ojos a nivel global. Vamos Mira, ahora a dar un paso más adentro. el sistema solar Mm, o la creación tiene un propósito para el hombre y para la civilización humana. Y en el momento en que estamos ahora de la civilización, estamos en el final de un tiempo y el principio de de otro. otro, muy bien. Vale, entonces estamos pasando de la noche galáctica al día galáctico. Y eso va a ser sí o sí, esté el hombre a Sí. favor o esté en contra, porque está dentro del plan de Dios, del universo, de la fuente, de lo que quieras. Entonces va a ser algo en que va a suceder con nuestro consentimiento o sin. O sin él. Mm, Digamos que o a buenas o a malas. Parece ser que va a ser a malas. Va a ser a través pues de pruebas más fuertes porque parece ser que a buenas no comprendemos. Pero incluso dentro de este remolino en el que estamos, como hemos dicho antes, podemos elegir desde dónde lo vivimos. Si nos caemos en la inercia de la mayoría, entonces posiblemente pasemos a ser mmm, como fósil o descompuesto de la tierra que luego ella la utilizará para algo, o podemos decir, elijo ser, en vez de la sombra de este momento, elijo formar parte de la la luz, luz. Ujú, al margen de cuál sea mi destino individual. ujú. Entonces, quiero formar parte de esta nueva raza de hombres que está emergiendo,
o no puedo con el miedo y me arrastra. Da igual y no pasa nada, porque o sea, después de este vehículo físico, nuestro alma trascenderá a otros mundos. Y elijamos lo que elijamos, la Tierra nos va a usar igualmente, porque de hecho los combustibles que desde hace más de 200 años y 300 está utilizando el hombre, el carbón, el petróleo, no es otra cosa sino lo que hace miles y millones de años fue la descomposición de los seres vivos que habitaron el planeta. Eso hoy es nuestro petróleo y nuestro carbón. Entonces, ahora si esto nos dejamos arrastrar, pues vale, pasaremos a ser parte de la descomposición de la Tierra a nivel biológico y en un futuro nos Alguien aprovecharán aprovechará esa igualmente. energía. Sí, pero como nuestro alma trasciende esto, aprovechemos para dar el alcance y utilizar el infortunio global como oportunidad y veamos qué pasa. Entonces es como ponernos el atillo del loco, de la carta del tarot, ¿verdad? De decir, bueno, yo esta energía, vamos a ver qué pasa. Y me voy a unir, porque has hablado antes de miedo y de amor, y es que es tal cual, porque el opuesto al miedo no es el valor, Es el el amor. opuesto al miedo es el amor. Entonces ahora es el momento en que, como a quien se quiera estar como adulto responsable de este espacio-tiempo, se nos está diciendo, como en la película de como en la película esta de Jesús de Brian, ¿cómo era esta película? La vida de Brian. La vida de Brian, cuando iban pasando y le decían, ¿qué eliges? ¿Muerte o crucifixión o vida? ¿Te acuerdas? Sí. Era absurdo, ¿no? Sí. ¿Tú qué eliges? Pues Sí. ahora se nos está diciendo lo mismo, ¿tú qué eliges? Entonces, pues eliges estar en el miedo, pues estupendo, no pasa nada. Y tampoco va a ser aquí el final de tu alma. Seguirás, pero se nos está diciendo, ¿y tú qué eliges? ¿Estar en el amor o estar en el miedo? Entonces, pues será una conquista y una aventura. Y la sombra la está utilizando Gaia para esa nueva creación. De hecho, cuando se rompe un huevo en la mitad del proceso de ser pollito, si en 40 días que un huevo cuesta ser incubado, calentado para que salga un pollito, si tú a mitad de ese proceso ese huevo se rompe, es insoportable el olor, la putrefacción que tú estás viendo ahí, que bueno, es nauseabundo. Sin embargo, es gracias a esa putrefacción que el nuevo pollito monísimo que luego sale después Un se está algodoncito. formando. Un algodoncito divino que si lo partes Sí. 20 días antes es insoportable, ¿no? Ahora estamos ahí. Entonces, la Tierra, todas estas catástrofes que las podemos vivir como putrefactas, nauseabundas, que nos da el miedo, desde donde lo estés viviendo, desde donde pongas tu conciencia de estar ya visualizando el pollito o quedarte en este momento, abrirlo y es algo insoportable para todos los sentidos, elige desde donde lo quieres ver. Pero en este momento es perfecto tal cual es, porque el huevo necesita esa putrefacción, necesita estar haciendo todos esos procesos químicos para Sí. luego ser lo que es. Entonces ahora estamos ahí. Entonces, en esa aparente sombra caótica y terrible, sí, pero es que no es el final, está en un proceso, se está fraguando algo genial. Elige desde dónde lo quieres vivir y con qué ojos lo quieres mirar, que es para lo único que somos libres de elegir. Sí. Y para eso está el unirte a gente que resuena en lo mismo. Y por eso sí ¿cómo se dice? Que nos confinan. Pues tenemos las redes, tenemos la wifi global, estamos conectados, no pueden con nosotros ya. Entonces, pues únete a quien es afín a ti, a quien resuena contigo y a que esa conciencia que sienta fuerza y seguir vibrando en el amor, Sí. porque siempre va a permanecer ahí. El amor en un grupo que estando uno solo. Sí, Acuario, eso, así es. Claro, por eso Jesús dijo que donde dos o más os reunáis en mi nombre, ahí estaré yo. Exacto. ¿Y qué es lo que quieren hacernos ahora? ¿Que estemos solos? Solos, sí, así es.
para privarnos de esa fuerza. Pero No es podrán con imposible. Dios, no Es podrán. imposible, sí. Sí, Fíjate, dentro del proceso que yo, cuando me fui de la iglesia, cuando dejé la iglesia católica como estamento, que dejé de participar como misionero, como fraile, descubrí que existía una iglesia escondida que, en la que todos estábamos unidos, que es un poco esto, ¿no? Y que en iglesia como literal, como etimología, ¿no? Como grupo de personas en que minúscula. Sí. sí, sí, No, al es revés, en mayúsculas, perdón. mayúsculas, sí. Personas que estamos unidas, sí o sí, desde el amor, desde los hechos, no desde los dogmas o desde las creencias, porque además que Jesús nunca usó dogmas ni Exactamente. teologías en sus discursos. Él no era Y que, teólogo, y que es genial, porque eso es estar en el adulto. El claro, adulto no tiene principios. O no. sea, puede sonar muy bestia lo que estoy Sí, diciendo, pero es pero así, es el así. adulto no tiene ni moral ni principios. Mm, Actúa con la ética en el presente. exacto. Por eso cuando él curó en domingo y vino un fariseo a apuntarle con el dedo y dijo, pero ¿qué estás saltándote la ley? Ley, sí. Y dijo él, es que la ley está para el hombre, no el hombre para la ley. Así Entonces es. ahora, ¿Y qué es primero, no? La enfermedad, el que este hombre muera exactamente, o tu ley. Entonces, no, exactamente. primero es la salud de mi hermano. Entonces Luego ahora ya hablamos de las leyes. tenemos que huir cada vez más de ideologías, de principios, de Sí. moralismos, porque en cada momento el adulto sabe cómo tiene que responder. Mm. Si está en el Mm, presente, exacto, así claro, es. Si estás en el claro. momento presente y estás conectado y estás unido, muy bien. Pues Bueno, Elena, ahí estamos, sí. una pequeña confidencia también, ya que estamos teniendo tantas cosas en común. Yo estuve una semana con las Clarisas de Salvatierra, con una amiga, así como a ver qué pasaba, a ver si nos quedábamos ahí, a ver. Pero bueno, luego la vida dio muchas vueltas, pero vamos, Sí, que ese sí, sí. ramalazo, Claro que sí, bendito ese ramalazo, proceso, esa lo vibración comparto contigo espiritual, también. claro que sí. Y Sí, las sí, clarisas, nada menos, ¿no? Santa Clara, claro, que potencia en su origen donde las haya, con Francisco. claro. Una potencia Exactamente, tremenda, Santa Clara. exactamente. Luego ya lo que surge y lo que se va manifestando con los siglos es otra cosa. Pero en su origen, Francisco y Clara, madre mía, qué Claro, por eso fuerte de resueno luz. tanto con el PIA, ¿sabes? Pero Claro, que me ha claro. venido todo sin ser consciente. Mm, Ha sido mm. luego en retro cuando digo, ostras, o sea, no podía Ahora, estar todo más hilado, ¿no? sí. Sí, Qué genial. bonito. Pues muy bien, pues en ese proceso estamos de querer un poquito compartir con todo el mundo que evidentemente la transformación de la conciencia pasa por todos estos procesos que estamos viviendo ahora, que simplemente hay que confiar, fíjate qué gran verbo, con mayúsculas, confiar que lo que vivo, que lo que es, que lo que surge, que lo que emerge, que lo que aparece está bien tal y como está, que no he de cambiarlo, solo he de aceptarlo, que he de meterme de lleno en esa piscina, en ese mar, que es el presente, que es lo que ahora mismo es con mayúsculas, y a partir de ahí a ver qué surge, qué aparece y bailar, ¿no? Como decía Jodorowsky, la danza con la realidad, bailemos este baile que se nos Ujú, propone y a ver hasta la dónde nos danza de lleva y la a ver, realidad. claro, a ver qué sucede. Si ruge la tempestad, que Y, y- ruja. y lo mismo que tenemos que integrar lo de 0 y 1, tenemos que integrar que presente y adulto Es lo mismo. va unido a Mm, incertidumbre. ujú. Sí, 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 sí. No puede ser de Mm, otra manera. Y hay que conseguir aprender a vivir estar ahí, sí. cómodos, En la conseguir incertidumbre. estar cómodos en la incertidumbre, porque es la única certeza que la incertidumbre, mientras estemos en este mundo, va a estar ahí. Sí. Lo único que permanece de verdad es el cambio, por lo tanto. Y el que no sabemos qué va a pasar. Entonces, Exactamente. confía en la Confiar, sí. incertidumbre, confía en tu En el alma. proceso, confiar en el proceso, confiar que Sí, lo que estamos viviendo, en lo que hay, aunque yo ahora no lo vea, aunque ahora no lo pueda comprender con mi mente chiquitita, ese pequeño fractal, aunque yo ahora no pueda llegar a comprender su grandeza, la magnitud y la grandiosidad que tiene el proceso, porque yo soy muy pequeño para poder darme la arrogancia de querer tenerlo todo ya comprendido y asegurado, pues en ese proceso pues yo simplemente confío. pero es que Ángel, desde la mente somos muy pequeñitos, Mm. pero desde el alma somos Muy soberbios, grande, sí. porque somos divinos.
exacto. Pues Pues vayamos ahí ando. ahí, vayamos ahí. Pues Elena, muchísimas gracias porque llevamos 1 hora y Igualmente, 25. sí. Ha sido un placer y de Y verdad ya de café motivante estamos y ya directamente a la comida. sí, no iba a decir una cervecita, pero Pues sí, no vale, sé sí, qué era. un picoteo y a comer, porque ya es buena hora. Que insisto, Elena, en que Pía, me pía, pía. encantaría, perdón, Pía, me encantaría que pudieras conocer nuestro futuro espacio más adelante y que pudiéramos Sí, seguir a mí también. trabajando en red, porque como Mm. ves, pues tenemos ahí todo ese punto en común de querer compartir con los demás y acompañar y colaborar en ese proceso de despertar y de que las personas pues, nos demos Yo cuenta encantada. de la Sí. grandeza que nos Estos traspasa. espacios son, sí, sí, estos espacios son benditos y necesarios. Sí, Sí. y además con una fuerza motivante tremenda. Yo acabo siempre los cafés con una energía. Es que poner en común, estar unido a alguien, como estábamos diciendo antes, es más verdad, es más verdad. Entonces, como es más verdad, el alma resuena. Entonces, como resuena, hay movimiento. Y entonces sales movilizado. Es así, Sí, una cadena de situaciones. La verdad moviliza y como nos moviliza, pues el movimiento te hace ir más allá. Entonces, pues venga, pues sigamos este movimiento. Elena, genial, muchísimas Ángel. gracias. Gracias a ti y a tu café. Encantado, encantado de este Igualmente. encuentro. Después lo compartimos en las redes, ¿vale? Para que lo puedan ver muchas Genial. personas. Muchísimas gracias. Besos. Un abrazo A muy ti, fuerte. Adiós, igualmente. Ángel. Chao, Chao. chao. Agur, adiós. Agur.